Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos los entresijos del mundo del espectáculo con análisis profundos y perspectivas frescas. Hoy nos adentramos en un tema que para muchos de ustedes es tan fascinante como ineludible en el complejo tapiz de las relaciones humanas, los celos. Y no hablamos de esa chispa inocente que a veces se presenta en las interacciones cotidianas, sino de aquellos celos que, nacidos de inseguridades arraigadas o de equívocos malentendidos, tienen el poder de desatar un verdadero torbellino de caos. Especialmente cuando las figuras involucradas son personajes públicos, cuya vida privada a menudo se entrelaza de manera inseparable con su exposición mediática, como en el caso que vamos a analizar hoy, la supuesta tensión entre Khan y Demet. ¿Se imaginan que la dinámica de una de las parejas más queridas del momento se vuelva tan palpable en el ámbito público que afecte su día a día e incluso su desempeño profesional? Pues precisamente de eso va nuestro vídeo de hoy. Vamos a desgranar cómo los supuestos celos de Khan, dirigidos hacia Demet, han generado ondas de choque que resuenan no solo en su relación, sino también en el fervor de su fandom. Y antes de zambullirnos en las profundidades de este fascinante análisis, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón de suscribirse y a que activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros análisis, noticias y curiosidades del vibrante mundo del espectáculo. El titular que nos ha convocado hoy es, sin lugar a dudas, explosivo: los celos de Khan por Demet desatan el caos. Tensión en la pareja. Y como es nuestra costumbre en este canal, no nos conformamos con quedarnos en la superficie de los titulares. Vamos a ir mucho más allá, explorando las posibles causas subyacentes, las consecuencias palpables y cómo este tipo de situaciones, tan humanas como complejas, pueden afectar no solo a los individuos directamente implicados, sino también a quienes admiramos y seguimos su trabajo con tanto entusiasmo. Cuando hablamos de personajes públicos, y más aún de actores que comparten pantalla, que a menudo desarrollan vínculos sentimentales que trascienden el set de rodaje, la línea que separa su vida profesional de su esfera personal se vuelve extraordinariamente difusa. Es en este terreno fértil donde las luces del escenario se cruzan con las intimidades del hogar, donde los celos pueden encontrar el ambiente propicio para germinar, echar raíces y florecer. Comencemos por intentar desentrañar el posible origen de estos celos. En el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo, la admiración del público puede ser una fuerza abrumadora. Los actores y particularmente aquellos que disfrutan de una popularidad estratosférica como Khan y Demet, se encuentran constantemente bajo el escrutinio público, expuestos a un torrente de halagos, atención incesante y en ocasiones, a una cercanía excesiva por parte de sus seguidores. Si uno de los miembros de la pareja comienza a percibir que esta atención se inclina de manera preocupante hacia el otro, o si interpreta ciertos gestos, interacciones o comentarios como una amenaza velada a la estabilidad de su relación, los celos pueden empezar a hacer su presencia. Es crucial entender que este fenómeno no siempre es un acto consciente o puramente racional. A menudo, los celos son el resultado de una compleja maraña de respuestas emocionales, intrínsecamente ligadas a la inseguridad personal, el miedo primigenio a la pérdida o una falta de confianza que puede tener raíces profundas. Podríamos especular, por ejemplo, que quizás Khan se sienta vulnerable o inseguro ante la intensidad de los elogios y el fervor que Demet recibe de sus fans. O quizás la cercanía profesional que ella pueda tener con otros compañeros de reparto, incluso en un contexto laboral estrictamente profesional, pueda despertar sus recelos. Es fundamental recordar, y esto es un punto que no podemos recalcar lo suficiente, que a pesar de ser figuras públicas, ellos son, en esencia, seres humanos con sus propias vulnerabilidades, miedos y anhelos. La presión inherente a mantener una imagen pública impecable, sumada a las exigencias extenuantes y a menudo implacables de las carreras en el competitivo mundo del entretenimiento, puede actuar como un catalizador, exacerbando estas inseguridades latentes. Un comentario aparentemente inocente en redes sociales, una fotografía compartida de manera casual con un colega, una entrevista donde se resalte la química particular con otro actor, e incluso gestos de admiración del público hacia Demet. Todo ello puede ser susceptible de ser malinterpretado o magnificado exponencialmente por alguien que ya se encuentra navegando en aguas de celos. Las consecuencias de que los celos se afiancen en una relación pueden ser devastadoras, erosionando los cimientos mismos de la unión. Cuando la tensión se instala de manera persistente, las conversaciones cotidianas pueden volverse más espinosas, las ausencias, incluso las más justificadas, pueden ser interpretadas como signos de desinterés o de ocultamiento, y la comunicación, esa piedra angular de cualquier relación sana, comienza a deteriorarse.
Esto puede desencadenar un ciclo vicioso de discusiones constantes, crear un ambiente de desconfianza mutua que se respira en el aire, y en los escenarios más sombríos, culminar en un distanciamiento emocional que, lamentablemente, puede resultar extremadamente difícil de superar o de revertir. En el ámbito profesional, las repercusiones también pueden ser significativas y complejas. Imaginen la dificultad inherente a tener que trabajar juntos en escenas que exigen intimidad emocional o romántica, o que demandan una química palpable en pantalla, cuando la relación en la vida real está atravesando un momento tan delicado y tenso. La química que antes fluía con naturalidad podría verse comprometida, la concentración necesaria para la actuación podría disminuir drásticamente y la calidad general del trabajo, que el público admira, podría verse afectada de manera perceptible. Además, la influencia externa del fandom, esa masa de seguidores apasionados, juega un papel cada vez más crucial y a menudo subestimado en estas dinámicas. Los seguidores de Khan y Demet, que en muchos casos se identifican de manera profunda y emocional con las parejas que idolatran, pueden volverse extraordinariamente vocales en la expresión de sus opiniones, expectativas y hasta deseos sobre la relación. Cuando perciben una grieta, una tensión o un problema latente en la pareja, sus reacciones pueden ser diversas y a menudo intensas. Algunos adoptan un rol protector, otros se vuelven críticos implacables y algunos, en un intento quizás bien intencionado pero a menudo contraproducente, intentan intervenir directamente aumentando la presión sobre la pareja. Las redes sociales en este contexto se transforman en un campo de batalla virtual donde la especulación prolifera, el juicio público se ejecuta sin pausa, y se crean narrativas que con frecuencia se alejan considerablemente de la realidad objetiva. Es fundamental, sin embargo, mantener una perspectiva clara y objetiva. Solo tenemos acceso a la información que ellos deciden compartir voluntariamente, o a aquella que los medios deciden filtrar estratégicamente. A menudo lo que vemos, lo que se nos presenta, es tan solo la punta del iceberg, la versión cuidadosamente editada de una realidad mucho más compleja. Detrás de las sonrisas forzadas en las alfombras rojas, de los mensajes ambiguos publicados en redes sociales, o de las apariciones públicas coordinadas, puede existir un torbellino de emociones, inseguridades y situaciones complejas que nosotros, como meros espectadores, solo podemos intentar imaginar a través de nuestras propias interpretaciones. Pero ¿cómo se puede navegar y gestionar una situación tan delicada y potencialmente destructiva? La clave, como en el corazón de cualquier relación humana duradera y saludable, reside en la comunicación abierta, honesta y sin filtros. Si Khan, en efecto, está experimentando sentimientos de celos, el primer y más crucial paso sería tener una conversación franca y directa con Demet. No se trata de emitir acusaciones, sino de expresar sus sentimientos, explicar sus inseguridades de manera vulnerable y, sobre todo, buscar juntos soluciones y un entendimiento mutuo. Demet, por su parte, ante esta expresión de vulnerabilidad, podría intentar comprender las raíces de los miedos de Khan y reafirmarle su afecto, su compromiso y la solidez de su vínculo. Si estos sentimientos de celos son recurrentes, intensos o difíciles de manejar de forma individual, buscar ayuda profesional, como terapia de pareja, podría convertirse en una opción excepcionalmente valiosa. La terapia les brindaría herramientas prácticas y estrategias efectivas para comunicarse de manera más sana y constructiva, para gestionar las inseguridades que puedan surgir, y para fortalecer su vínculo a un nivel más profundo. Desde la perspectiva del público, es crucial y saludable aprender a trazar una línea clara y respetuosa que separe la vida profesional de la vida personal de los artistas que admiramos. Admiramos su talento en la pantalla, su capacidad para darnos momentos de entretenimiento y evasión, pero sus vidas privadas son, y deben ser, únicamente suyas. Tienen el derecho inalienable de vivir sus altibajos emocionales, sus triunfos y sus desafíos, sin el constante y a veces cruel escrutinio de miles, o incluso millones, de personas. En ocasiones, la admiración sincera puede cruzar una línea peligrosa y transformarse en una forma de posesión, y es precisamente en esos momentos donde debemos, como público, establecer nuestros propios límites éticos y emocionales. En lugar de ceder a la tentación de juzgar, de especular sin fundamento o de emitir juicios sumarios, deberíamos canalizar nuestra energía hacia el envío de pensamientos positivos y el deseo sincero de lo mejor para ellos, tanto en sus prometedoras carreras como en sus complejas vidas personales. El fenómeno de los celos en las parejas de celebridades, como parece ser el caso de Khan y Demet, nos ofrece una ventana fascinante y a menudo reveladora a la complejidad inherente a las relaciones humanas, incluso bajo el deslumbrante brillo de la fama y la atención mediática.
Nos recuerda de manera contundente que la popularidad, el éxito o el reconocimiento público no confieren inmunidad alguna contra las inseguridades humanas, y que la comunicación abierta, la confianza mutua y el respeto son, sin duda alguna, los pilares fundamentales sobre los que se construye cualquier tipo de unión sólida y duradera. A veces lo que inicialmente parece un caos desatado por los celos, puede ser, en realidad, una etapa difícil pero superable, que si se aborda con madurez emocional, amor y una comunicación efectiva, puede incluso fortalecer la relación y hacerla más resiliente. Para concluir nuestro análisis de hoy, hemos explorado en profundidad cómo los celos, en este caso, supuestamente manifestados por Khan hacia Demet, pueden generar una tensión significativa y palpable en su relación. Hemos abordado las posibles causas subyacentes, que van desde la inseguridad personal hasta la abrumadora presión mediática y del fandom. Hemos analizado las potenciales consecuencias que esto puede acarrear, tanto en su esfera privada como en su vida profesional. Hemos destacado una y otra vez la importancia crucial de la comunicación abierta, de la comprensión mutua y, en situaciones de mayor dificultad, de la búsqueda de ayuda profesional como herramientas esenciales para superar estas arduas adversidades. Y sobre todo hemos hecho hincapié en la importancia fundamental de ser un público respetuoso, empático y consciente, que admira sin caer en la posesión, y que comprende que detrás del telón del espectáculo existen personas con sus propias batallas, sus propias vulnerabilidades y sus propios caminos por recorrer. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí, por dedicar su valioso tiempo a ver nuestro análisis, y por su interés en comprender estas dinámicas tan humanas. Espero sinceramente que les haya resultado tanto intrigante como profundamente informativo. Ahora, la parte que más me entusiasma, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el papel de los celos en las relaciones, especialmente en el exigente mundo del espectáculo? ¿Creen que la presión constante de los medios y del fandom puede agravar estas situaciones, haciendo más difícil su gestión? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leer sus perspectivas únicas, sus reflexiones y debatir amigablemente con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y desean que sigamos trayendo análisis profundos y noticias frescas como esta, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados, y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse absolutamente nada de lo que preparamos. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Hasta pronto y cuídense mucho.